Hola a todos, mi nombre es María José Tavares. Hoy los estaré acompañando en este capítulo de nuestro podcast Tiempos de Esperanza. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial quien nos contará un poco sobre lo que hoy conocemos como familias diversas y la evolución que ha tenido en los procesos de fertilización. Nos acompaña el doctor Iván Montes, ginecólogo y especialista en fertilidad humana en nuestra sede INSER Bogotá. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Placer tú? estar acá contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar en este nuevo capítulo y ponernos un poquito más en contexto y contarle a la gente estos cambios que ha tenido las familias y que hoy implica una gran reflexión. Actualmente, además de hablar sobre las familias tradicionales, conocemos muchos tipos de familia. Podemos decir que hay familias de parejas heterosexuales, familias que no se casan o que simplemente desean ser mamás o papás solteros por elección, por divorcio o por diferentes causas que la ha llevado a la vida a eso. Entonces, queremos que nos cuentes un poco más qué evolución o un poco de esa evolución que ha tenido ese término de familias diversas que hoy cambia tanto. Bueno, María José, nuevamente me encanta. Muchas gracias que me hayas invitado a este podcast. Bueno, es difícil, ¿no? No es tan fácil poder decir esto es así o esto es así, pero vamos a trabajar un poco al tema. Si bien, digamos que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad un poco conservadora, hay una cantidad de cambios socioculturales en las últimas décadas que ha transformado profundamente las dinámicas y las interacciones que se dan en lo que tradicionalmente llamábamos la institución familiar. Es así como muchas o las distintas estructuras que sustentaban dichas dinámicas han cambiado y cada vez son muchos más los modelos familiares que han ido logrando un reconocimiento social e institucional y que poco a poco van alcanzando unos acuerdos sobre su reconocimiento legal y ha facilitado la actividad cotidiana de estas familias. Y aunque todos estos modelos tienen unas necesidades, preocupaciones diferentes y concretas, coexisten con un mismo objetivo, que ese objetivo es cumplir las funciones básicas de apoyo al desarrollo saludable de todos los miembros de la familia. Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que no existe un modelo único de familia y que actualmente consideran que puede variar el modelo de familia. La Corte además constata que en la Convención Americana que no se encuentra un determinado concepto de familia cerrado como lo que conocíamos clásicamente de familia, y no solamente se protege ese modelo tradicional de familia, sino que ya se está protegiendo a los diferentes modelos de familia, o lo que nosotros llamamos familias diversas, se está protegiendo todos los grupos de familia. Esto yo considero que cuando hablamos del concepto de vida familiar no puede estar reducido solamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares que hacen parte de la vida común por fuera del matrimonio, como son las familias compuestas por hermanos, compuestas por parejas divorciadas, los hermanos que viven solos en una casa, las parejas homosexuales, las familias homoparentales o las familias monoparentales. Todo esto debe tener también un papel o un rol muy, muy importante. Y en conclusión, cuando vamos a hablar de estas familias y los tratamientos de reproducción, en familias diversas tenemos que pensar tres cosas importantes. La primera es que la sociedad ha cambiado y las familias diversas son una realidad y el reflejo del cambio del concepto de familia y la transformación que ha tenido en los últimos años. Lo segundo es que estos diversos tipos de familia constituyen no solamente desde la consanguinidad de las familias, sino que deben existir desde el amor y un proyecto de vida común para todas las personas que pertenecen a esa familia. Y lo tercero, y creo que es lo que más yo quisiera poder invitar a todas las personas que escuchan este podcast, es a tener cero prejuicios con respecto a pensar en las familias diversas y el tratamiento para una familia diversa. Claro, Doc, y súper importante lo que dices porque finalmente vemos un montón de maneras de poder generar estas nuevas familias o esta nueva como forma de verlas.
pues finalmente hay muchas, pues hablando específicamente de la comunidad LGTBI, que ha tenido una lucha muy importante en consolidarse como una familia y que finalmente aún le cuesta porque nuestra cultura aún no está preparada para esa apertura de conocimiento, de amor o de forma de crear una familia diferente. Sí, Doc, es cierto sí, eso que estás diciendo, pero precisamente esto es una invitación uh-huh. precisamente a dejar los prejuicios atrás, dejar esos prejuicios y pensar diferente, pensar de una forma mucho más abierta y no solamente desde el concepto clásico de la familia, sino desde el amor y lo que nos lleva a hacer eso por nuestros familiares. Doc, y retomando lo que decías, desde el amor se construye una familia. ¿Cómo hacemos nosotros desde los métodos de reproducción asistida para ayudar a estas familias diversas que tú mencionabas a tener un bebé que ellos anhelan tanto? Bueno, pues cuando hablamos de familias diversas y los tratamientos de reproducción asistida, yo creo que podemos decir que esto es tan diverso, los tratamientos como las familias. Y vamos a tener muchísimas posibilidades de acuerdo al tipo de familia del que estemos hablando. Podemos hacer tratamientos muy sencillos, desde inseminación artificial a mujeres solteras o a una pareja de mujeres, donde solamente una de las mujeres se quiere embarazar con sus óvulos propios en su útero y estamos utilizando un donante de espermatozoides. O podemos hablar ya de tratamientos mucho más complejos, donde existe la posibilidad, por ejemplo, también en una pareja de mujeres, donde una de las madres quiere ser la madre genética, la otra la biológica, hacer un tratamiento tan complejo como un ropa, adopción, o para parejas homoparentales, dos hombres, hacer un tratamiento de subrogación uterina. Entonces, finalmente hay muchos métodos de reproducción asistida que pueden ayudar a estas familias a concebir su bebé. O sea, todavía hay esperanza si ellos lo quieren. Pero es decir, todo lo contrario, yo pensaría que no es todavía. Hay mucha esperanza y al revés, yo creo que lo que se necesita primero es eso, entender que existen muchos tratamientos para poder hacer y para poder lograr ser padres. Claro, y lo que tú decías, quitar completamente los prejuicios a estos tratamientos y las posibilidades de concebirlo. De acuerdo. Doc, tengo una pregunta. Entonces, con lo que me estás diciendo, podemos decir que hoy yo puedo ser mamá o papá de un hijo sin necesariamente que él tenga mis genes, que es lo que mencionabas anteriormente con las técnicas. María José, esa pregunta es muy difícil de responder en un podcast o incluso desde el punto de vista legal o desde el punto de vista científico. Uh-huh. Y yo te diría que acá sí es muy importante separar el tipo de familia diversa del que estemos hablando. Desde el punto de vista científico, cuando tú realizas un tratamiento con ovodonación o con donación de semen, estás separando completamente la parte genética del significado de ser de la paternidad o de la maternidad. Sin embargo, para tratamientos como la subrogación uterina, en parejas homoparentales, monoparentales o incluso parejas pues un núcleo familiar común y corriente, el tema de la subrogación uterina, legalmente tienes que tener la vinculación de al menos uno de los dos padres en cuanto a la parte genética. Entonces, eso es muy, muy importante porque no se puede desvincular la parte genética del todo de algunos tratamientos como la subrogación uterina. Uh-huh. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, como familia, que es el deseo finalmente de amar a un bebé, que va mucho más allá de la genética, es el tener una vida en la cual se puede lograr hacer un vínculo afectivo paterno y o materno, filial que perdurará en el tiempo y que va mucho más allá de la parte genética. Entonces es una respuesta de sí y no. Okay. Depende del tipo de familia que seas y el tipo de tratamiento que vayas a hacer, se puede hacer la desvinculación o no desvincularse del todo de la parte genética. Súper claro, Doc. Muchísimas gracias. Doc, imagínate que a nosotros nos preguntan muchísimo por redes sociales, por los diferentes canales que tenemos, sobre una nueva técnica o nueva tendencia, porque puede ser que sea muy viejita, más que todo las familias del mismo sexo. Nos preguntan del método ropa, que tú lo mencionaste ahorita. ¿Qué es eso?
Bueno, de nuevo no tiene mucho, este método es bastante conocido, bastante viejo, solamente que en este momento está adquiriendo digamos que se ha visto una necesidad o se ha visto un boom en cuanto al tipo o la opción de tratamiento del ropa. A mí me parece muy bonito, me parece una forma bastante romántica de lograr que una pareja de mujeres pueda ser madres las dos al tiempo. Y pues finalmente el método ropa lo que significa es recepción de óvulos de la pareja. Y este es un método que le va a permitir a una madre, pues a una pareja de mujeres, ser madre desde el punto de vista genético porque va a donar sus óvulos, o mejor dicho, no los va a donar, sino va a aportar sus óvulos al tratamiento. Y la otra, que va a ser madre biológica porque va a gestar el bebé en su vientre y de esta forma o de forma simultánea las dos van a ser madres. Este tratamiento se va a realizar a través de un tratamiento de fertilización in vitro, es decir, es la primera parte, con donación de espermatozoides, donación de semen, con una tasa de efectividad bastante buena, especialmente porque el grupo de mujeres que se someten a un ropa está en una edad reproductiva adecuada para realizarlo y tener unos óvulos de muy buena calidad y que permite también tener una tasa de embarazo alta. Importante, estos ya son requerimientos que algunas veces se solicitan, a veces no, pero es importante tenerlo claro y más que tener las complicaciones con respecto al tratamiento, porque el tratamiento pues finalmente no va a aumentar el riesgo para una o para la otra de las dos mujeres, pero sí es importante que tiene que existir ese vínculo afectivo y es recomendable hacer el tratamiento cuando existe un matrimonio de por medio o una unión marital de hecho ya formada, ya certificada, porque pues si más adelante, sé que las parejas cambian, las personas cambian, en el caso de que exista la posibilidad de tener más adelante un divorcio, uno de los problemas más difíciles de manejar es el tema de la separación y la organización del bebé, hacia dónde queda, hacia la madre genética o hacia la madre biológica, y por eso es tan importante esa filiación de hecho entre las dos mujeres. Súper importante, Doc, pues de hecho eso casi no se menciona y no se conoce esa parte que tú nos cuentas de que realmente la unión, el amor debe existir para que se dé de buena forma y que al final el niño no sea afectado por el deseo de tenerlo. Sí, más que en estos casos, más que el amor, Uh-huh. lo que piden muchas veces o se requiere para poder hacer el tratamiento es esa unión marital de hecho, Sí. o esa certificación de matrimonio para poder hacerlo, más desde el punto de vista legal que desde el punto de vista médico o científico. Súper importante, Doc. Doc, para finalizar, ¿qué le dirías a estas familias que tienen miedo de dar ese primer paso a estos tratamientos, a esas familias diversas que hoy nos están escuchando? Primero, yo creo que la primera parte es, como tú lo decías, María José, la esperanza. Es decir, esto tenemos mucha tela para cortar. Hay muchos tratamientos, hay muchas opciones de tratamiento y tal vez lo más importante es eso, no perder nunca la esperanza de que se puede ser padre sin importar de dónde vengas ni cómo, no importa. Eso ya tenemos que quitarnos los prejuicios y pensar que familias, existen muchos tipos de familia y eso tal vez sería el segundo mensaje que les daría, cero prejuicios. Y el tercero es adelante, buscar ayuda, buscar apoyo y hacerlo, intentarlo y preguntar. Como dicen, preguntando se llega a Roma. Y si hay alguna cosa que no se puede hacer, pues para eso estamos nosotros, los profesionales, los médicos que trabajamos en esto, poderlos guiar, poderlos llevar de la mano de la forma más adecuada, más tranquila y que sea la correcta para que puedan ser padres. Super Doc, muchísimas gracias. Agradecemos de todo corazón que nos regales ese espacio para hablar de ese tema tan importante. Doc, mil gracias por acompañarnos en este capítulo. Para servirte, María José, es un placer, con mucho gusto y saludos a todos. ¿Listo? Muy buena tarde. Gracias, Doc, a todos los que nos escuchan en este capítulo de nuestro podcast Tiempos de Esperanza. Agradecemos por conectarse, por estar con nosotros. Cada contenido que creamos para ustedes es con mucho amor y convencidos de que juntos podemos aprender y transmitir los múltiples caminos que existen en el diagnóstico de la infertilidad. Hasta pronto. Chao.